En Copadas estamos copadas. De dudas, contradicciones, actividades y obligaciones. Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender. Aunque sabemos que nada es tan serio. Ya comienza Copadas, tu espacio seguro. Yo tenía unos 5 años y era otoño. A las 5 de la tarde ya empezaba a oscurecer y con mi mamá íbamos caminando al supermercado porque no podíamos costear la micro de ida y vuelta. Ella iba hacia el lado de la calle y yo al de las casas. De repente pasa un hombre en bicicleta. Mi mamá salta, le grita y llora. Todo pasó demasiado rápido y yo no entendía muy bien. El hombre de la bicicleta se esfumó en segundos y mi mamá no paraba de gritarle cosas que ya no recuerdo. Entre llantos me mira y me dice que el tipo le había agarrado el poto. Ahora, de grande, pienso que si mi mamá llegó a levantarse con ese agarrón, el tipo debe haber tocado mucho más que eso. De ese momento han pasado 20 años y a mí todavía me nace el impulso de correrme hacia adentro de la vereda cuando escucho venir una bicicleta. Lo tengo grabado a fuego en la memoria y momentos como ese he visto montones. Es difícil conocer a una mujer que no haya vivido al menos una situación de abuso sexual. Parece terrible, pero todos tenemos un recuerdo asqueroso. Puede ser reciente, de ayer o del mes pasado, como también puede ser de hace años y se quedó ahí para siempre, pulsante en nuestra memoria, como una herida sangrante para la cual no existe un hilo que la cierre. Porque en realidad ese hilo no existe. Ya nada podrá reparar el daño causado, el asco que nos hizo sentir, ni la sensación de impotencia y vulnerabilidad absoluta que nos embarga de vez en cuando al recordar ese momento o al sentirnos expuestas a un nuevo e inminente abuso. Nos dicen que nos cuidemos, que no andemos solas en la noche, que no vayamos al baño de la disco sin una amiga, que no tomemos de un trago que no vimos cómo se preparó. Y lo hacemos. Nos cuidamos, nos protegemos entre nosotras, pero nunca es suficiente. Porque a veces ni siquiera es necesario salir de la casa para estar expuestas a ese riesgo. A veces el perpetrador vive bajo tu mismo techo. Es el tío buena onda, el amigo de tus papás o el primo un par de años mayor. Y ningún cuidado es suficiente. Ningún cuidado logra resguardarnos para no llegar a ser víctimas. Mi mamá no me dejaba entrar a las casas de mis amigas del pasaje cuando chica, y ahora lo entiendo perfecto y lo agradezco, porque cuando mi hermana se va a quedar a la casa de su amiga, duermo con el alma en un hilo, y antes de irse le hago todas las preguntas y advertencias posibles. ¿Con quién vive? ¿Quién estará en su casa? No puede acompañarte nadie al baño, nadie tiene que ayudarte en la ducha. Si pasa cualquier cosa extraña, tienes que gritar lo más fuerte que puedas. No pueden obligarte a nada. Llámame cualquier cosa, estaré pendiente, y así en largo, etcétera. Da rabia pensar en todas las precauciones que tenemos que tomar para no sufrir un abuso. Quizás por todas ellas es que finalmente cuando somos víctimas de uno sentimos que la culpa podría ser nuestra, que no tomamos todas las precauciones que podríamos haber tomado, que no lo evitamos lo suficiente, pero no, la culpa nunca es nuestra. La víctima jamás puede ser causante ni cómplice del daño que sufre, ni tampoco debería cuestionarse nuestra participación en el hecho, porque no participamos, nos pasa, nos hacen algo, nos fuerzan a. Es extraño que se cuestione nuestra participación en un abuso o en una violación con preguntas del tipo ¿y tú qué hiciste? ¿Pero se gustaban? ¿Estaban en una cita? ¿Y qué ropa llevabas? ¿Qué andabas haciendo sola tan tarde? ¿Acaso cuestionan así a una víctima de robo? ¿Se imaginan si a alguien que fue asaltado le dicen ¿pero estás seguro de que no le diste tú el celular al ladrón? Quizás estás confundiéndote y no fue un robo. Si alguien denuncia un robo, le toman la declaración y todos le creen. Pero con las violaciones no es así, porque aceptar eso significa creerle a las mujeres y cuestionar a los hombres. Y en este mundo eso pasa poco. Afortunadamente, el feminismo nos ha ayudado a entender lo anterior, que nunca fue nuestra culpa, que no es que no nos hayamos cuidado lo suficiente, que esa herida que se siente como un zarpazo de opresión podría sanar, que nuestras compañeras y hermanas pueden ser el hilo que algún día la cierre. Hoy me emocioné, me gustó mucho el editorial. Con este editorial muy bello de Camila Monsalva comenzamos este nuevo capítulo de Copadas. Soy Camila Mañé y estoy conectada vía Zoom con mis amigas preciosas Leila Osorio, Toñi González y la Cami Monsalva, como ya dije antes. Al igual que siempre, le mandamos saludos a todas las radios que nos retransmiten. La que fue nuestra casa mucho tiempo, le mandamos un besito gigante a la radio JGM, la radio Manque, Radio Educativa, Sube la Radio por su señal online. Un besito para Carlito, un besito para la Sabri, para todos los de Mantra, nuestras crews.
¿Quieres tener acceso a todos nuestros capítulos, recomendaciones y la biblioteca feminista? Entra a copadas.cl y encuentra este contenido y mucho más. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook para no perderte ninguna publicación. ¿Cómo están, amiguitas? Estoy enojada por los camioneros culiados. Puta, sí, camineros de mierda, pero al fin partió la campaña de la prueba de la Convención Constitucional como oficialmente. Amo que sea entusiasta como de esas weas, así como, weón, partió la campaña. Entusiasmo de Monsalva. Bueno, yo soy como... Yo soy hija del republicanismo, weón. Eso es, hay gente como así, sienten que tú eres como de esas personas, por eso estudiaste Derecho, por eso todas estas cosas, ¿cachai? Sí, weón, amo todos los procesos de elecciones populares, los amo, como que estoy pendiente así de, no sé, weón, la elección de Estados Unidos porque me encantan las weas. Sí, igual estoy emocionada por la prueba de la Convención Constitucional porque lo veo en verdad como una oportunidad histórica, onda como, weón, ¿se dan cuenta que estamos como viviendo un hecho como al pico? Sí, histórico. Weón, el otro día estaba en el supermercado y mi tía hace como mascarillas y cosas así como con telas, y yo le dije la idea que tuviera una mascarilla, que hiciera mascarillas que dijeran a prueba, y estaba como en Las Condes porque tuve que ir al dentista porque tengo más caries que dientes, weón, y weón, un viejo se dio vuelta y hizo así como, no, apruebo, no. Y mi tía como que dijo, sí, apruebo. Y weón, a mí me dio mucha vergüenza. Y fue como, conche tu madre, lo que es estar en Las Condes, weón. ¿Cómo esta gente existe, weón? Onda. Bueno, pero por la mascarilla, dijo eso, ¿no? Sí, porque él dije, podría hacer mascarilla y como hacerlo como con que diga apruebo, po, weón. Y ahí el viejo se dio vuelta y dijo como, no. Espera, el viejo se metió como a la conversación. Como... Weón, y estábamos súper lejos, weón, onda, yo con cuea escuché, onda, a mi tía hablar y el viejo culiao escuchó, weón, qué weá. Qué sapo. Sí, sapísimo. Weón, me impacta que tengáis tantas caries si vivís lavándote los dientes, como, ¿por qué pasa eso? La vida es tan injusta. Weona, es que ni siquiera quiero hablar de la weá, porque me da demasiada paja, weona. Como ustedes saben que yo amo lavarme los dientes, es como mi momento favorito del día y tengo muchas caries, weona. No quiero hablar de la weá, por favor, cambiemos de tema. Oye, igual, hablando como de la weá de la prueba y todo, me preocupa que todas las comunas estén bajando las cuarentenas, que estemos como pasando a etapa de transición, de supertransición, hipertransición, ya no sé cómo se llama la weá, paso 1, paso 2, paso 10. Y que nos vayamos a contagiar como para el plebiscito, así como, hola, soy Daniel Jadwe diciendo que todo esto es una conspiración para que no gane la prueba. Como que me preocupa, así que quiero llamar a la gente que se cuide, ¿cachai? Como tú te cuidas, yo me cuido y juntos aprobamos. Igual el otro día tuve que salir porque llevé a Lodino al veterinario y nada, pues yo me fui en Didi porque filo, ahora soy como clienta frecuente de Didi. Y caché que en la calle, o sea, cuando estaba en la calle, caché que las micros estaban demasiado llenas. Onda como que antes, hace unas semanas, veía micros pasar y como ya igual está vacía y de hecho yo decía como, bueno, igual me podría subir a la micro. Pero ahora, bueno, estaba llena, un fin de semana, llena, y me preocupó. Y yo estaba pensando así como, chuta, el privilegio que es poder movilizarse en Didi, pero sabéis que igual me dio rabia, porque esa gente se mueve porque probablemente tiene que trabajar, o quizá porque este gobierno culiao ha instalado la idea de que todo está bien cuando no es así. Y de hecho como que se habla, hay cachado que se habla como de rebrote, onda sí. como si es que ya no estuviera el brote. Y como claro. que puede reclutar para el plebiscito. Y es como, weón, no, onda, no tengamos esa idea. Si es que empezamos a hablar de rebrotes es porque estamos pensando que ahora como que no está pasando nada. Y de hecho, es como la weá de las olas. Mucho menos en otras regiones en que está la caga. Oye, sí, de hecho en Penco tuvo que volver a la fase 1 de cuarentena, igual Pen, Talcahuano y Concepción a la fase de transición. Así que porfis, reduzcan los riesgos de contagio y si tienen que salir y pueden costearlo, obviamente irse en Didi es una buena opción. Aparte que han cachado que Didi está haciendo viernes transmisiones online como por su Instagram, que es @Didi_Chile a las 10 de la noche. Y esta semana va Jepe y la semana pasada estuvo la Fran Valenzuela y yo igual lo vi y estuvo re de pana. Así que un aplauso para Didi que ha sacado cara, según yo, en todo esto que tiene que ver con la contingencia sanitaria. Pero espérate, ¿son como conciertitos? Así como de estudio.
me parece muy tierno. Yo vi uno de la Camila Gallardo una vez, sí, pero es como los hueones guitarreando en su casa, como sus conciertos íntimos, ¿cachai? Para el público de Didi. Ay, qué Quiero que entretenido. hagan uno con la princesa bacán. Alba. Quiero que hagan uno con la princesa Alba. Así que Didi, si por ahí nos escuchas, haz uno con la princesa Alba. Siento que son como La los Mon Tiny Laferte, Desk, weón. pero como Didi Desk. Igual la encuentro demasiado bacán y quiero ir a todos. ¿Cómo voy a ir a la Fran Valenzuela, que la amo y me lo perdí? Pues, ojalá lo tengan como guardadito en su highlight, historia destacada y toda la weá. Pero volviendo con el tema de la pandemia, de verdad, cuídense todos, porque ya lo dije antes, si se cuidan ustedes, me cuido yo, podemos cuidarnos a más y ir a probar y, no sé, mutilar la constitución horrible del dictador y que el mundo sea un mundo mejor, no sé. Sí, y sabéis que, bueno, en verdad quiero que haya una convención constitucional con mujeres feministas que escriban algo que haga onda inconstitucional la violencia hacia las mujeres, la violencia sexual hacia mujeres también, porque parece que con las leyes y los tratados internacionales no basta para que haya un compromiso real con este asunto. Oye, sí, parece que ya como que partimos al tema del capítulo. Es que, weón, es un tema muy importante y además que en la cuarentena la violencia sexual no ha disminuido. Onda, siempre nos decían como, pero es que las mujeres andan en la calle muy tarde, la falda muy corta, que andan curadas, que no sé qué, y es como, bueno, ahora nos salimos de la casa y la violencia sexual sigue igual. Entonces el problema no éramos nosotras, weón. Y bueno, según los datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, entre enero y junio de este año, el Fono Familia 149 reportó un aumento del 105,3%, weón, en llamadas relativas a violación y 225% respecto al acoso sexual. Que se traduce en que hay el doble de denuncias, o sea, se superó en su fucking 100% porque a las mujeres las están maltratando en su casa, las mujeres están sufriendo acoso en sus casas, las mujeres están siendo violadas en sus casas. Y parece que a nadie le importa mucho. No sé si ustedes cachaban como distintas iniciativas del gobierno que se han dado como en esta pandemia. Por ejemplo, el Fono Familia que mencionaba la Monsalva, el 149, pero también juegas como la mascarilla 29. ¿Era Era 19? como... sí, 19, perdón, que era como un código secreto y que tú supuestamente la ibas a comprar a una farmacia, decía ahí esa weá y como que todos entendían que estabais siendo víctima de violencia, ¿cachai? Pero fue un plan que fracasó onda al tiro, la weá fue muy mula. Sí, muy pocas personas lo han usado y incluso las personas que lo han usado no han recibido la respuesta necesaria. Es como, no tenemos esa mascarilla y es como, weona, no debería ya estar respondiendo eso, haz algo. ¿Cachai? Pero quizás eso ni siquiera problema de la persona que está atendiendo, sino que no existe como una formación para las personas que están ahí detrás del mesón. Claro, pues es que decís tú este rol importante, como porque no sirve de nada que en situaciones tan brígidas como una pandemia se echen a andar políticas públicas que no podís como hacer bien porque no hay capacitación para las personas o no hay espacio, no hay momento o no hay tiempo, no sé. Oye, yo también les tengo otra cifra que aquí también quiero pedirle ayuda a mi amiga Monsi para que me ayude a entender mejor, que la Subsecretaría de Prevención de Delitos registró 17.950 casos policiales, vale decir detenciones y delitos flagrantes relativos a delitos sexuales, que serían abuso sexual, violación y otros delitos sexuales. Y es la cifra más alta de la última década. Y también, por otro lado, no sé si lo leyeron por ahí, el Ministerio Público informó que del total de términos aplicados sobre delito de violación, que eran 35.011, solo el 24,6% tuvo salida judicial. Y de ese número, solo 2.718 fueron sentencias condenatorias, sumando el total de casos terminados, solo el 7,7% terminó en sentencia definitiva condenatoria. Y aquí es cuando yo le pregunto a mi amiga Monsalva, como amiga, yo no entender esto, porque yo y creo que el resto de la población no lo entiende mucho. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de total de términos aplicados, como el Ministerio Público informó que del total de términos aplicados? Que esto yo lo saqué del dossier de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y dice eso tal cual, pero yo dije como de el total de las denuncias, solo el 24,6% tuvo salida judicial y el 7,7%
7 terminó sentencia definitiva condenatoria, como que me imagino que puede ser eso. Lo que se habla en definitiva en esos datos es que se generan denuncias, pero esas denuncias muy pocas llegan a un juicio real, pues, ¿cachai? Muy pocas denuncias como que atraviesan como los pasos legales y logran tener una instancia como de juez, abogadas y toda la hueá. Y me parece brígido que esa cifra sea solamente el 7% de las personas que denuncian. Y otra hueá que me parece brígida de estos datos que nos leyó la Toña, que están en el dossier de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y que son a su vez datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, es que como que si tú leías esta hueá podía entender que ponte tú al Estado, al gobierno, a la gente que hace las políticas públicas, quienes están a cargo de estos ministerios, no le importan tanto la vida de las mujeres, pues, ¿cachai? No le importan como casi nada, ni siquiera le importan en términos como conceptuales, porque esa cifra de la construcción de BIF es una weá que incluye como violencia intrafamiliar y violencia sexual al mismo tiempo, entonces como que no podéis saber qué datos son por violencia intrafamiliar o qué datos están siendo por agresiones sexuales, es como un gran número nomás, ¿cachai? Sí, yo hace unas semanas leí una entrevista que le hicieron a la ministra de la Mujer, Mónica Salaquet, y como que ponía énfasis en que iban a formar a carabineros y no sé qué, y yo pienso así como, bueno, si los van a formar como forman a los hueones en derechos humanos, como que no sé qué están haciendo, como que en verdad yo preferiría que eduquen al respecto. Onda, como que esta weá tiene una raíz, ¿cachai? Y es que no recibimos una educación sexual integral. Oye, ya, pero yo les traigo esperanza. Vamos. Les traigo esperanza porque hay proyectos de ley y hay voluntad política para cambiar ciertas circunstancias que hay en la ley que pueden ser problemáticas al momento de denunciar a alguien por violación. Porque existe un proyecto de ley de la diputada Camila Vallejo en conjunto con las diputadas Rojas, Hertz y no me acuerdo quién más, para... A ver, ya, espérense, voy a ponerme un poquito de legoleya. Lo que pasa es que la ley actualmente lo que hace es que establece ciertas circunstancias donde se presume que no hubo consentimiento de parte de la víctima para el acceso carnal. Y eso es como el delito de violación. Entonces, el artículo dice, la violación será castigada con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio, y después dice, que comete violación el que accede carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de 14 años en alguno de los casos siguientes, que es cuando se usa fuerza o intimidación, cuando la víctima se halla privada de sentido o cuando se aprovecha de su incapacidad para oponerse, y cuando se abusa de la enajenación o el trastorno mental de la víctima. Entonces, según la ley, en esos 3 casos, evidentemente no existe consentimiento de parte de la víctima, por lo que entra el tipo de la violación. Pero lo que hace este proyecto de ley es que usa estas 3 circunstancias que acabo de nombrar solo como ejemplos de violación. Y dice que habrá violación siempre que no exista un acceso carnal por vía anal, bucal o vaginal sin el consentimiento de la otra persona, y usa estas 3 circunstancias como ejemplos solamente porque ahora son taxativos, y entonces amplía el tipo y se va a poder en el fondo denunciar a alguien sin que medie la fuerza, por ejemplo, como, no sé, si una persona es violada y no pudo oponer resistencia y solo se quedó inmóvil y paralizada, va a poder denunciar a la violación porque en ese caso se entiende que no hubo un consentimiento a pesar de que no haya fuerza o intimidación. Así que esa es la luz de esperanza que tenemos, pero ese proyecto de ley lleva ya 13 meses sin moverse, XD, así que hay que presionar para que salga. Y también la otra esperanza que les traigo es el proyecto de ley que ya se aprobó y que se está ejecutando en algunas regiones, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales. O sea, esto aplica solo para NNA, pero igual yo siento que es un paso importante que, por ejemplo, las entrevistas donde ellos relatan los abusos que vivieron sean grabadas para que en el fondo no tengan que revivirlo y pasar por ese proceso una y otra vez, y que después se corra el riesgo de que digan algo distinto, que se cuestione su relato, que todo termine en nada, básicamente. Y eso se ha aplicado en 7 regiones del país. Ahora el 3 de octubre entra en algunas otras y se espera que al 3 de octubre del 2021 se haya implementado en todas las regiones del país.
Y sí, igual es bacán. Encuentro el último proyecto que dijiste porque era una hueá que se pedía hace tiempo y que, tal como tú mencionabas, ayuda no solo como en el caso de que las personas digan weas distintas, ¿cachai? Como los niñas, sino que además no tengan que pasar como por el proceso de ser interrogadas e interrogados de nuevo. Que al final es muy brígida la instancia también. Sí, es muy importante y ojalá que eso después sea extensivo a todas las víctimas de violencia sexual, no solo a niños, niñas y adolescentes. Sí, aparte eso de lo del video, como para no revictimizar, lo encuentro increíble y me gustaría pasar al diccionario para que la Lila nos cuente un poquito más sobre este tema. ¿Quedas colgada en las conversaciones porque no entiendes algunos términos? ¿Fracasaste buscando en Google? Tranquila, aclara tus dudas con el diccionario de Copadas. Hoy en nuestro diccionario copado definiremos revictimización. La revictimización, victimización secundaria o doble victimización es una situación donde se revive la experiencia traumática de la víctima. La revictimización también se evidencia cuando indirectamente se sugieren situaciones que atentan contra su dignidad. Por ejemplo, la revictimización que sufren las mujeres abusadas sexualmente cuando se les cuestiona en qué medida su comportamiento o actitud puede haber aportado a la violencia sexual. La revictimización puede ser perpetrada por una nueva o un nuevo abusador o también por instituciones y organismos públicos como los servicios sociales, sanitarios, médicos, medios de comunicación, organismos jurídicos, entre otros. Y aparte de esto, cuando estaba haciendo el diccionario, cuando estaba investigando esto, como que vi muchos artículos y en especial una tesis de investigación que hablaba sobre la revictimización como causal de silencio de la víctima. Y me parece brígido porque, conectándolo con lo que hablaba la Monsalva antes, tiene sentido que muchas mujeres guarden silencio porque la justicia tiene claramente un tinte machista y patriarcal donde ninguno de sus derechos van a ser como resguardados y las instancias de revictimización son constantes. Entonces es volver a abrir las situaciones de violencia para las víctimas y puede ser un proceso muy fuerte psicológicamente hablando, está tan fuerte que te detiene incluso a denunciar, por ejemplo. Una serie que plasma demasiado bien lo que es la revictimización es Inconcebible, que está en Netflix, por si quieren verla, pero igual tiene escenas fuertes, así que no se sometan a algo que les va a hacer mucho daño. Igual tiene como estos mensajes de alerta al comienzo de la serie, pero es muy buena, y yo digo como todos los pacos, el sistema judicial entero debería verla para que entiendan lo que las mujeres tienen que pasar. Oye, yo vi esa serie también, Cami, y encuentro que sí, bueno, como que siento que esta serie deberían verla los pacos, onda, todo el rato. Y también me pasa que escuchándola siento como que todo parte de la base de como una educación sexual, ¿cachai? De como definir ciertos términos, ¿cachai? Entenderlos, que pueden ser la palabra consentimiento, ¿cachai? Que es como la base igual para poder entender varias cosas de las que hemos estado hablando. Entonces les tengo que pasar a la pregunta copada y escuchar lo que tienen que decir nuestras auditoras y esta vez también auditores, porque esta pregunta también les compete. Porque copadas lo hacemos todas, queremos escuchar tu voz. Opina con nosotras en la pregunta copada. Aunque siempre he sabido que alguien no puede hacerte algo si tú no quieres, yo creo que aprendí lo que es el consentimiento como tal cuando empecé a informarme sobre feminismo y a leer, porque hasta ese momento también había tenido la idea romantizada de que cosas como robarte un beso o tocarte sin que a lo mejor tú quieras también era algo romántico, por así decirlo, porque como que un hombre te está eligiendo a ti, por lo que tanto tú debes sentirte halagada, por así decirlo, lo que encuentro súper preocupante y que sigue siendo una idea que todavía perdura. No es que haya aprendido el consentimiento con alguna situación en particular, ni mucho menos por algún tipo de educación sexual en el colegio. Creo que el aprendizaje se basó principalmente en la experiencia y en el sentido común que uno pueda tener con esto. Me refiero a que uno muchas veces se ha enfrentado a diversas situaciones de abuso que están totalmente normalizadas por la sociedad,
y dada la poca educación en estos temas es que solo nos queda en la mayoría de los casos guiarnos por el sentido común y el pobre aprendizaje que se da entre nosotros mismos como hombres. Que opinión personal, creo que es terrible depender de estos factores dado que alientan a que se sigan repitiendo los mismos patrones de abuso una y otra vez. Aprendí de consentimiento hablando con amigas, compartiendo experiencias y sobre todo dándome cuenta de que muchas veces permití que pasaran cosas por miedo a. Ahora para mí el consentimiento es una herramienta que me permite experimentar placer en libertad, en confianza, pero sobre todo en respeto, no solo para mí, sino también para con el otro. Yo en lo personal todavía estoy en proceso de entender en su total cabalidad qué es el consentimiento y cuáles son sus manifestaciones, porque uno desde las enseñanzas que ha puesto a disposición el movimiento feminista claramente ha aprendido que hay ciertas situaciones que no pueden volver a repetirse nunca más, que tienen que ver con el consentimiento sexual. Pero hay otras situaciones que en el contexto, por ejemplo, del pololeo son más sutiles y que uno tampoco ha alcanzado todavía a comprender desde su ADN estructuralmente machista. Aprendí lo que es el consentimiento muy pequeña como teoría, ya que mi mamá siempre me hablaba de esos temas, pero mi primer acercamiento, o sea la práctica, fue en el jardín. Cuando le pedí colación a un compañerito, no quiso darme y yo me enojé. Luego, en otra ocasión, un compañerito me pidió colación, yo no quise darle y él se enojó. Esto me pareció muy tonto e injusto y ahí entendí lo tonto que era enojarse por ello, ya que me encontraba de la otra cara de la moneda. Quería que respetaran mi decisión de no querer compartir colación y seguir bien. Por lo tanto, yo también empecé a respetar las decisiones de mis compañeros cuando no querían compartir colación. Entendí que un no se tiene que respetar. Yo creo que cuando aprendí lo que era el consentimiento, o más bien cuando le tomé conciencia real a lo serio de esto, fue cuando entré a la U y empecé como a desarrollarme más como en las lógicas del carrete, que si bien siempre ha existido el carrete, yo nunca estuve tan relacionado a ese mundo como en la media. Entonces ahí me tocó ver muchas veces, por allá por el 2012, 2013, instancias súper incómodas de gente en los pastos, personas que eran derechamente nefastas. Entonces yo creo que ahí fue cuando empecé a decir, oh, ¿qué es esto? Y nada, pues de ahí vino toda esta toma de conciencia general que para mí es muy bueno porque en el fondo hace que hablamos de las cosas y que ya no pasen tanto. Lo aprendí hace unos 4 años cuando me sentí súper mal por no haber dormido con el tipo que me había comido esa noche en el carrete. Habíamos vuelto de carretear y él me insistió mucho en dormir conmigo. Me dijo, no vamos a hacer nada que tú no quieras. Y me daba mucho asco. Mis amigas me dijeron que era una exagerada por no haber dormido con él, que ellos estaban ahí, que cualquier cosa podía gritar, pero yo no quería. Al otro día le conté súper afligida a una amiga lo que había pasado y me dijo, nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieras. Yo fui criada por puras mujeres, mi mamá, mis 2 abuelas y mi bisabuela. Ellas desde muy pequeña me enseñaron lo que era el consentimiento y siempre me repetían y me hacían entender que la última decisión siempre estaba en mí, que tenía que sentirme 100% segura con las decisiones que iba a tomar. Y que, por ejemplo, si no le quería dar un beso a alguien, como por ejemplo mi tío, mis primos, mi papá, yo no lo debía hacer, porque si yo no quería, nadie me podía obligar. Oye, me gustaron mucho las respuestas. Siento que reflexioné a través del consentimiento con sus respuestas, porque ponte tú, creo que el que más me gustó fue el ejemplo de la colación. A mí igual. Que yo fui esa weona, así como que se enojó con su amiga porque no le quiso dar la mitad de su negrita, ¿cachai? Y como consentimiento y todo. Y me puse a reflexionar también que siento que sobre el consentimiento cuando está llevado a lo que es la sexualidad, como que se da a entender mucho más y como que la gente lo reflexiona más y al momento de los que hubo como que es más consciente de ese tipo de consentimiento. Pero siento que en la universidad también he aprendido como de repente el hecho de que tu amiga no quiera hacer cosas y que no tienen que ver como con cosas como sexuales o de carrete, sino como, bueno, no quiero presentar, ¿cachai? Como el trabajo porque me pone ansiosa presentar al frente de tanta gente, pues, ¿cachai? Y como que quiero que eso se me respete. Y es como, ya,
amiga, si no quieres, no, ¿cachai? Como consentimiento de como ya, tú no presentas, presento yo, pero tú haces el power, no sé, wea, así. Como ese consentimiento tan pequeño que también es el consentimiento como de, bueno, no quiero darte de mi comida, pues a mí me pasa caleta, me pasa con ustedes cuando llevo mi almuerzo exquisito y se los quieren comer de mi mamá, no, mentira. Oye, Julián, tú casi que nos lleva ahí un pote solo para nosotras para que lo probemos y no te quitemos a ti. Oye, besito a la creadora de la Toña y a la creadora de ese pastel de chocolate tan impresionante, weona, concha tu madre. Sí. Yo estoy mojado con esa wea. Ya, sí, volvamos. Siento que como reflexioné harto como con las respuestas que dieron, las encontré bastante buenas, de hecho. Yo quiero rescatar ese hombre que dijo que algo que el movimiento feminista nos ha enseñado, porque sí, el movimiento feminista está aquí disponible para enseñarle a todo el mundo, y weón, que bacán que se estén dando cuenta y que estén agradeciendo, dando los créditos, incluyendo la bibliografía, citando en APA, weón, bacán, me parece bacán. Hombre, que dijiste eso, bacán. ¿Quién será este hombre? ¿Quién? Hombre desconocido. Hombre. Igual encuentro brígido que eso, como que uno tenga que llegar a la universidad y encontrarse con el feminismo como para entender lo que significa, como entender tu posibilidad de decir que no cuando no quieres algo y que el resto y todos entendamos juntos que no es no, como que la weá es básico, ¿cachai? Es básico y se debería enseñar de consentimiento de manera integrada, como en una educación sexual integral, que como la Camila estaba mencionando proyectos de ley antes, yo quiero mencionar que le ingresó la diputada Camila Rojas, que de hecho estaban discutiendo las indicaciones estos días, pero era porque los fachos como que le metieron un montón de indicaciones que dieron vuelta al proyecto básicamente, así que espero que se apruebe, pero sí las indicaciones y que se apruebe como lo ingresaron, porque como aprender una educación sexual integral y aprender de consentimiento desde la primera infancia también puede evitar, por ejemplo, el abuso sexual infantil, y también evitar violencia y episodios de discriminación con las mujeres o incluso con la comunidad LGBT. Así que eso quería mencionar. Sí, yo igual quería decir un poco que medio que responder a la pregunta de Copa de XD, porque yo siento que nunca nadie nos dijo como el consentimiento es esto, etcétera. Como que nunca aprendimos de consentimiento, pero sí sabíamos cosas que... Por ejemplo, sabíamos que no podíamos obligar a nadie a hacer algo que no quisiera, ¿cachai? Como que sabíamos, no sé si es sentido común, porque como que no todo el mundo lo tiene, pero teníamos como esa precaución, según yo. Y después llegó como el feminismo y nos dijo como eso de no obligar a nadie a hacer algo que no quiere se llama consentimiento y como que hay que respetarlo siempre, etcétera. Y ahí como que le dimos un nombre a algo que nosotras ya sabíamos, pero siento que lo sabíamos como de nosotras, como nosotras con respecto de otro, ¿cachai? Pero no de otro con respecto de nosotras, como que nosotras sabíamos que no podíamos forzar a alguien a algo, pero no sabíamos que otra persona no nos podía forzar a nosotras, ¿cachai? Y siento que ahí está como la importancia del feminismo también y de venir a ponerle nombre al consentimiento, porque que al final corre para los dos lados y que es súper importante. Sí, y también quizá en algún otro momento podemos como abordar la discusión que se da como en torno al deseo, como también por un sexo consentido y deseado además, como eso también implica un proceso como de pensar qué quiere una y no muchas veces como qué desea una y no muchas veces lo realizamos. Oye, sé que ustedes han mencionado como hartas iniciativas que se han dado sobre todo en el Congreso, pero acá hay otra, por ejemplo, de la Dirección de Género de la Universidad de Chile, que es una campaña que lanzaron que se llamaba Chile se cansó de los abusos y la Chile, y buscaba prevenir la violencia de género dentro de la universidad, porque es un espacio donde, por ejemplo, una de cada 4 personas ha conocido casos de acoso y violencia de género durante su trayectoria o su paso por la universidad, y es que un 15% las ha vivido directamente, ¿cachai? Y uno podría pensar que como, no sé, estamos en situación de pandemia, no se está yendo a la universidad,
quizá estas violencias podrían haber disminuido, pero lamentablemente no ha sido así, porque muchas mujeres han enfrentado, no sé, situaciones de acoso y de violencia a través de las redes sociales, por ejemplo, el ciberacoso, como estas prácticas de publicar fotografías íntimas de las mujeres. Uno creería que, no sé, como por no estar en la U, la wea va a cambiar un poquito, o como que vamos a estar más tranqui, pero como hemos evidenciado durante todo este capítulo, el hecho de estar dentro de nuestras casas, afuera de nuestras casas, con ropa, sin ropa, no cambia la situación de violencia en la que estamos. Porque básicamente la pandemia es la violencia de género, ¿cachai? Como antes que el coronavirus. Sí. Oye, igual yo quería decir que a la fecha la Universidad de Chile avanzó en la creación de un protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual y discriminación arbitraria, en construir una red de primera acogida conformada por profesionales de todas las facultades e institutos, en establecer una oficina de atención sociojurídica dependiente de la DIGEN y una unidad de salud mental para personas afectadas por acoso, además de una unidad de investigaciones especializada en la dirección jurídica. O sea, se están haciendo cargo, yo encuentro que era muy necesario y ojalá que sea un proyecto bien ejecutado, ¿no? Sí. Oye, antes de pasar a nuestra entrevistada para seguir profundizando con estas cosas, me gustaría recomendar un documental que vi el año pasado en el Festival de Cine Valdivia y que de hecho ganó el premio especial del jurado en el FIC Valdivia 2019 en la competencia largometraje chileno. Bueno, este documental trata de integrar el dolor y seguir viviendo en compañía de amigos y familia. Visión Nocturna, así se llama la película, relata en primera persona lo que ocurre tras sufrir una violación y lo que significa para una mujer agredida perseguir justicia en Chile. Y como dato freak, para que cachen lo buena que es esta peli, recibió recientemente el Grand Prix de la competencia internacional del Festival de Cine de Marsella y será parte del Festival de Cine de San Sebastián, sección Horizontes Latinos, y está disponible en las plataformas de Red de Salas de Chile y de Centro Arte Alameda. Oye, sobre esas plataformas, yo les quiero contar para que le hagan la competencia con el contenido nacional a weas fomes como Netflix y Amazon. El Centro Arte Alameda TV, te puedes suscribir por 3.890 pesos mensual y acceder al mejor cine de arte con estrenos todos los jueves, y pueden buscar toda la información en centroartealameda.cl. Ahí en esa plataforma ustedes pueden ver Visión Nocturna porque es parte de este catálogo. Y otra plataforma que mencionó la Toña es Redes de Salas de Cine, y es una plataforma que se estrenó hace poquito de VOD, y puedes alquilar películas. Por ejemplo, Visión Nocturna puedes alquilarla por solo 2, y que hay de bacán y de weas bacanas, y eres una bacán que aporta a mujeres bacanas haciendo cosas bacanas. Eso. Bueno, igual luego ojo con el documental igual, o sea, como trata temas sensibles, hago el mismo llamado que hice al recomendar Inconcebible, que amigas, ante todo, autocuidado. Así que si es que les afecta mucho, dejen de verlo, nadie les va a obligar, pero de que son buenas producciones, son buenas producciones. Son buenas producciones, a mí me sirvió mucho verlo, de verdad siento que la directora ahí logra hacer algo súper bien, que es como sentirte tanto tú acompañada como en tu proceso y tú también acompañarla a ella. Es muy bacán el documental, yo lo recomiendo ver harto. Pero también, claramente, si sienten que no pueden seguir viéndolo, salud mental primero. Bueno, luego de todos esos datos, ¿les tinca pasar a la entrevistada? Vamos. Y yo estoy emocionada por la entrevistada. ¡Vamos! Hoy en nuestro capítulo tenemos de invitada como entrevistada a María Ignacia Beas, coordinadora del área Salud Psicosocial de Miles Chile. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Feliz de estar acá. Ay, qué bacán, qué rico también de tenerte aquí. Oye, Ignacia, y para comenzar ya con la entrevista sobre abuso sexual y violación, nosotras queríamos preguntarte cuáles son los indicadores de que existió un abuso sexual. Bueno, lo que yo creo primeramente es que la persona haya sentido una transgresión a su sexualidad en cualquier ámbito. O sea, esto no hay signos así como de poder, como síntomas, porque si bien cuando uno habla de una agresión sexual, hay síntomas asociados al estrés, al miedo, al temor de contar, a que nadie entienda, pero tampoco hay síntomas
que me indiquen que yo fui agredida sexualmente o no. Lo que de repente sucede es que las personas no entienden lo que pasó, pero quedan con un malestar. Así como diciendo, esto me pareció un poco raro, como que me sentí presionada, pero no le pueden poner el nombre de agresión porque no nos han educado respecto a que las agresiones sexuales ocurren de múltiples formas y no solo en la calle, en la noche, mientras uno, no sé, salió a carrete, con el tipo que aparece de sorpresa y no en espacios de confianza. La imagen que tenemos de una agresión sexual es muy estereotipada. Entonces la que nos enseñan es esa. Entonces, cuando me pasa algo, tiendo a dudar de esto será una agresión sexual, pero de repente el malestar sigue, me siento incómoda, me siento culpable, etcétera. Pero sobre todo yo diría que los indicadores se tienen que aunar a una experiencia que uno viva confusa respecto a la sexualidad y que uno sienta como una transgresión. Es brígido eso lo que decís tú de los estereotipos, como que tenemos la idea de que un desconocido borracho nos va a abordar en la calle a mitad de la noche y nos va a violar, pero no puede ser como el pololo, cuando en verdad justamente es cuando son más cercanos los familiares, las parejas, es cuando más se dan las violaciones. Oye, y en esa misma línea como de los estereotipos que existen en los abusos sexuales, como también existen hartos ámbitos, ahora como mencionaba la Mañé, los estereotipos también en el ámbito legal, judicial, pero a mí me gustaría saber cómo entra la psicología acá adentro, como cuál es el aspecto psicológico que existe dentro de un abuso sexual y que a mi forma de ver, y aquí también te pregunto yo, está súper como invisibilizado, como que no se le toma tanto en cuenta. El ámbito psicológico, pero en los procesos judiciales o en general. O sea, ¿cómo la psicología entra en este aspecto de los abusos sexuales? Mira, o sea, la psicología es una parte muy fundamental, ya que es la vivencia de las personas, y de repente ahí también caemos en buscar males estereotipados también, de una reacción estereotipada de una víctima, y que de repente no caben con lo que dicen. No todas tienen estrés postraumático, no todas tienen crisis de pánico después. Entonces la psicología, este aspecto también debería el trabajo social, no quiero invisibilizar a mis compañeras trabajadoras sociales, que tiene que ver de situar a la persona en el contexto de subordinación en la cual estuvo expuesta, al contexto personal, histórico, de cómo he sido criada, cómo se me ha transmitido lo que es la sexualidad, qué se me ha dicho. Hay muchas mujeres que también sienten vergüenza de haber sido agredidas sexualmente, pero no solo por el tema de la intimidad, sino también porque, sobre todo últimamente, hay un estereotipo al cual responder de ser una mujer empoderada. Y de repente cuando nos pasan a llevar, es como, ¿cómo le voy a decir a mi mamá, a mi amiga, que de repente me demoré en hablar? Cuando tampoco se trata de que se convierta en otro mandato. Entonces, la psicología tiene que ver de explicar justamente dónde se encarnó la violencia, justamente en qué, cómo se explica, no solamente desde un manual, no solamente en lo que piensan los jueces respecto a las pruebas, sino que también cómo lo vivencia esa persona y también de darle un poco de coherencia, a lo que vivió esa persona con lo que siente, y que entender que puedes estar. Esto te puede causar daño, pero en múltiples niveles. No tenemos que estar ni destruidas con una sintomatología espantosa, y que puede pasar, pero también puede pasar que sea una experiencia terrible, pero que lo logremos superar. Yo creo que ahí lo fundamental es la red de apoyo. Es cuando uno dice te creo, es el peso de ese te creo, es porque se abre una red de apoyo. O sea, están las amigas, la familia, y ese es también el trabajo de lo psicosocial acá. Porque, claro, estamos acostumbrados a que hablemos de delitos sexuales. Entonces ahí todo se traduce en lenguaje jurídico. Y muchas veces el lenguaje jurídico no abarca lo que es una agresión sexual. Tenemos delitos fijos, o sea, determinados. Y cuando una transgresión a la sexualidad puede tomar múltiples formas.
Oye, Ignacia, a propósito de lo que decías sobre la importancia de las redes de apoyo, te quería preguntar si existen factores protectores como el tener estas redes que puedan amortiguar el impacto de un abuso sexual. No sé si amortiguar es la palabra, pero tampoco se me ocurre otra. Sí, entiendo a lo que vas. Que claro, que es como reducción de daños. Si va a pasar, ¿cómo podemos reducir los daños? Y eso es un punto de vista que es bastante honesto para nuestra realidad, porque la violencia de género no se ha erradicado de nuestro mundo, de nuestra cultura. Por lo mismo, podemos estar expuestas a situaciones de agresión sexual. Y es por eso que el yo te creo, el ni una menos, también cobra fuerza acá, porque se empieza a instalar un discurso en lo social que tiene que ver de esto no se hace. Vamos a dejar que las víctimas, que las personas que han sido sobrevivientes de agresión sexual nos digan en qué momento se sintieron agredidas, en qué momento se transgredió su sexualidad, su cuerpo, más allá de buscar las pruebas de ello para ver si realmente esto sucedió. Es finalmente crear una cultura que vaya en contra de la cultura de la violación, entender que una agresión sexual no es un castigo, que la mujer que vive esta situación u hombre no son culpables por lo que les pasó en ningún punto, y ahí es cuando yo me refiero, más allá de la calle, donde estuve, qué hice, cómo vestía, como decía en las tesis, o sea, va más allá de eso, pero tampoco se convierte en una imposición. Yo creo que el mayor factor protector es que todas sepamos y que todas tengamos un discurso que sea común y que se escuche y que pueda abrir más redes de apoyo. Yo no sé qué otro factor amortiguador o de reducción de riesgos puede haber que la misma solidaridad entre mujeres. Claro, porque nosotras, ponte tú, hace un ratito comentábamos que hay muchas mujeres que deciden guardar silencio por el miedo a la revictimización o por no contar con estas redes de apoyo y finalmente nunca se generan los procesos de denuncia, estas mujeres tampoco nunca se sanan y se ven afectadas en muchos espacios de su vida, en definitiva. Claro. Es que yo creo que justamente es de poner este discurso en común en el espacio social, político, tiene que ver con que las mujeres no guardemos más silencio y que tampoco sea tan revictimizante denunciar, porque ahí hay dos puntos. Por ejemplo, el silencio es finalmente un aprendizaje que tenemos como mujeres. Es el secreto familiar. Finalmente nosotras, a las mujeres se nos pone a cargo del cuidado de otras personas, de nuestra madre, de nuestra familia, e implícitamente yo creo que hay un discurso social, cultural, que nos pone en un lugar de cuidado constante. Y las mujeres crecemos con ese estereotipo y esos mandatos a cuesta. Entonces siempre el miedo de hablar tiene que ver con romper la familia, con hacerle daño a otra persona, con el qué va a pasar si se va a la cárcel, o qué pasa si no me creen. Entonces también ahí es empezar a pensar en nosotras mismas, pero apoyada por un sistema que nos lo permita. Porque también cuando alguien habla, emergen una cantidad de prejuicios de género impactante. Desde el qué hacía ahí, o el por qué no dijiste que no, el por qué no te defendiste. ¿Cómo estabas vestida? ¿Cómo estabas vestida? ¿Cuánto tomaste? Hoy no. ¿Por qué no hablaste antes? ¿Por qué no hablaste antes? Y finalmente ese ¿por qué no hablaste antes? Es como no me dolió, no pasó nada. Y al final no se trata de eso. Cada una puede procesarlo en el momento que sea su propio proceso, perdón la redundancia. Pero claro, o sea, es importante que podamos validar nuestras propias experiencias. Aparte, tal como ustedes dicen, es súper difícil darse cuenta también qué es una agresión sexual. Entonces, tampoco se trata de que me pasa algo y yo vaya y lo cuente, porque lo más probable, como les decía, como tenemos esta imagen estereotipada de lo que es una agresión sexual, también lleva tiempo entender lo que pasó ahí, entender por qué me siento mal, por qué ya no quiero ver a esa persona, por qué de repente este amigo que decidí dormir juntas y pasó algo que yo no quería, pero nunca dije nada, ya no quiero ni verlo, me siento incómoda,
porque ahí hay un discurso que está camuflado, que es el de esto no se hace, y tiene que ver con cómo también es la educación sexual en nuestro país. Eso es fundamental. Cami, perdón, quiero interrumpir la pauta, perdónenme, pero siento que tiene que ver como con lo que estaba mencionando acá, y quiero llevarlo como a como un caso personal, pero como una reflexión que siento que muchas mujeres se pueden sentir identificadas, que a mí me pasó, que tiene que ver con lo que mencionaba la Lira también, como porque no hablaste antes y todo eso, que en 2018 yo viví una situación parecida y como que el mundo, mis cercanos me decían como, oye, pero denuncia y todo, y como que yo igual le conté a mi familia, pero yo no quería denunciar como porque, bueno, por las cosas que mencionaste tú, el hecho de como que a uno le cuesta identificarlo, etcétera. Y me acuerdo que mi padrastro me dijo una hueá que a mí me dolió tanto, que fue como, bueno, y tú tanto que hablas en tus podcasts como denuncien, mujerense, empodérense, y tú ni siquiera lo así. Donde, ¿cómo voy a ser un ejemplo para la otra si tú ni siquiera lo así? Y yo así como del hijo del, bueno, así onda muy, como que, es como este dolor interno que es como, igual es cierto, pues como que uno se la pasa como diciendo como hay que denunciar, ¿cachai? Como hacer estas cosas visibles y sobre todo lo que tú mencionabas, como hacerse cargo. Y también existe como esta constante contradicción que es como, le estoy fallando al feminismo como por no haber denunciado, estoy siendo poco feminista, sorora con el mundo, pero al mismo tiempo también es esto de como, bueno, no lo hago porque tampoco siento tanto la necesidad, pues como que no quiero ir en la revictimización de como, no lo estoy viendo, o no lo quiero enfrentar, sino porque prefiero que no me afectó tanto nomás, pues. Y como dentro de la psicología, ¿qué le dirías tú como a lo mejor a esas niñas que sienten como que le están fallando el feminismo y como que andan por ahí como con este discurso, pero en el momento en los que ellas tienen que tomar herramientas, a lo mejor sienten que no es tan necesario, o como que sienten que no les afectó tanto nomás? Mira, lo que yo les diría es que primero que alguien cuestione su feminismo, una práctica tan feminista. Desde ahí yo creo que no se trata de empoderarse. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de empoderamiento? No se trata de ser superheroínas o poder vencerla todo. Yo creo que es al contrario, que se trata de mirarnos vulnerables y desde ahí encontrar espacios de acción. Y espacios de acción que a una le hagan sentido. Si yo no quiero denunciar, porque no quiero denunciar, porque no me quiero poner en el sistema, porque sabemos que es revictimizante, y aunque sea un sistema maravilloso, yo creo que sobre una persona que, más aún si es sobreviviente de agresión sexual, tiene que decidir qué es lo que ella necesita para poder sentirse que ha elaborado, que ha superado, que ha reparado, también otra palabra que se usa mucho, cuál es el camino que ella escoja. Yo creo que ahí hay una cierta autonomía que tenemos que respetar. El feminismo habla de poder potenciar todas nuestras autonomías como personas para que nos reconozcamos como personas con derechos, y desde ahí yo creo que tenemos que respetar el ejercicio de ese derecho a la decisión y a la autonomía de todas las mujeres. Y por eso no puede haber un discurso que inste a una denuncia obligatoria, porque no sabemos lo que está en el pellejo de esa persona que le va a tocar declarar, que va a tocar que la fiscal no te crea, porque hay un discurso medio raro, porque no calza con el papel de víctima habitual. Y aparte, también es válido, por ejemplo, si esto, no sé, capaz que causo polémica con esto, pero si esta es una persona que yo realmente no quiero denunciarla y no me sirve denunciarla, y encuentro que yo creo que no está en la responsabilidad de una sola persona todo el sistema judicial. Yo creo que a eso voy, que no tenemos por qué obligar a una chica que denuncia a su amigo si es que ella no quiere y a ella no le sirve, solo porque sí sirve de un sistema. Yo creo que la responsabilidad de que eso funcione es de otras personas. Y desde ahí yo creo que para cuando uno habla de agresiones sexuales, lo primero que tiene que poner es que uno tiene que dar libertad de acción, y es acoger lo que le pasa a la otra persona, no juzgarla, porque para juezas suficiente tenemos con nuestros mandatos de género. Oye, Ignacia, yo te quería preguntar sobre cómo abordar una situación de este tipo con niños, niñas y adolescentes, principalmente con niños y niñas en realidad,
porque yo siento que siempre se les dice como, nadie te puede tocar el potito, no sé qué, pero eso también hace que ellos sientan que es malo que alguien les toque el potito, lo que claramente es malo, pero podría hacer que les dé miedo después contar que les pasó algo así, o no sé, cómo empezar, o también es como, no sé, llegamos a un lugar, saluda a la tía, dele un besito a la tía, y como que obligamos a ese tipo de situaciones y forzamos un poco la voluntad de los niños y niñas como en ese tipo de cosas, y por eso te quería preguntar cómo abordar este tipo de situaciones con niños y niñas. Mira, yo creo que es muy cierto lo que tú dices, que si bien hay que poner en alerta, pero no en sobrealerta. Y segundo, es importante, claro, o sea, pensemos como cuando éramos niñas. Cuando si te decían, si alguien te toca, tienes que decirlo. Yo creo que no sé, a las personas que le pasó, yo creo que un 10% lo dijo. Sí. Porque desde ahí, también, ¿qué es lo que pasa? Si para nosotras en versión adulta nos cuesta como encajar lo que pasó, lo que siento, lo que debe ser con respecto a una agresión sexual, imagínate lo que es para una niña. Muchas mujeres, y esto es bien terrible, y el rol del colegio también acá es muy importante, porque muchas chicas no se dan cuenta, y chicos también, que son agredidos o agredidas sexualmente hasta que tienen la clase sexualidad en el colegio. Y se entiende lo que es una agresión sexual. Y también ahí entra de lleno el discurso que tú dices, nadie lo puede hacer, nadie lo puede permitir. ¿Y qué pasa cuando yo ya lo viví? O si me lo vivo próximamente y no cumplo con ese mandato de decir, tengo que decirlo, tengo que responder, porque tengo que avisar. Igual es como, uno tiene que prevenir desde enseñar lo que es el consentimiento, enseñar la libertad de decisión. Yo creo que también ahí los derechos del niño cumplen un rol fundamental, porque hablan de la capacidad de los niños de adquirir, o sea, siempre tienen derechos, pero ir pudiendo ejercer sus derechos de manera autónoma, pero progresivamente. Entonces, finalmente, nuestra enseñanza sobre consentimiento, límites personales, autonomía, también tiene que empezar desde niño, no es una materia más de clase. Claro. Entonces, cuando hablamos de agresión sexual, ¿cómo le podemos hablar de agresión sexual a una niña que no sabe lo que es vivir una relación sexual? Entonces, también es importante la educación preescolar, para que se entienda que esto se da con las personas cuando uno es adulta, cuando pasan ciertas cosas, que a los niños esto no les pasa, pero poniéndolo en un tono amenazante, tampoco que suene, nuevamente, no lo hicimos bien. Claro, como que se impone una carga, como tú tienes que decirlo, no sé qué, y como que termina sintiendo como una especie de culpa si no lo dice, no sé, como que siento que es muy complicado tratarlo con ellos y ellas. Es como un reto, como que el mundo de los adultos y el mundo de las niñas está muy separado, entonces siento que si bien una siempre intenta como ya y cuéntame todo de lo que pasó y no sé qué, cuando una era niña obvio que ponía como un filtro entre lo que le podéis comunicar a los adultos y lo que no, porque sabéis que te van a retar, sabéis que no está bien, sabéis que algo pasó pero no entendiste, entonces mejor no decimos nada, ¿cachai? Porque así está configurado el mundo también, como lleno de castigos y de normas que tenés que cumplir y de weá. Exacto, eso es muy importante porque nos enseñan el decir que no desde el autoritarismo. Es como, es no porque yo dije que no. Nadie te puede tocar tu cuerpo. Tú no puedes dejar que nadie toque. Yo con 8 años, ¿cómo hago para yo no dejar? Es como el mismo fundamentalismo de decir, ¿cómo era? Hazte respetar. Cuando las mujeres antes nos decían, oye, pero tenés que hacerte respetar, po. ¿Cómo yo obligo a la otra persona que me respete? Si yo merezco respeto solo por el hecho de ser humana, por estar dentro de nuestra especie y tener derechos. Entonces, desde ahí tenemos que enseñar a respetar, y para eso tenemos que respetar. Yo no puedo enseñar respeto si yo no respeto al niño o la niña. Y desde eso hay que preguntarle cómo está ahí, no sé, saluda a la tía, por ejemplo, tu ejemplo, Carolina. Y ves que no quiere, no te preocupes, tía, la niña te quiere, no pasa nada. Y desde ahí preguntarle, oye, ¿te pasó algo? Tratémonos no como adultos, pero como personas que sí
sí tienen conciencia y pueden elaborar. Obviamente, entre más chicos, más dificultades y más va a ser nuestro esfuerzo. Pero tenemos que preguntarle, ¿cómo está y te gusta? En un momento me preguntaron, ¿cómo se enseña el consentimiento? Enseñándole a consentir. En el sentido, ¿te gusta? ¿Quieres esto? Ya, no lo comas, ponte tú. O ya, tienes que comer, pero yo sé que suena muy ideal y todas las madres que puedan estar escuchando esto van a decir, ¡ay, qué fácil! Pero es súper difícil. Tengo una hija y es muy difícil, pero es importante que lo intentemos. Que lo intentemos, de alguna forma transmitamos que existe el respeto. Y que tienen derecho a elegir. Y tener en cuenta sus opiniones y sus gustos, no solamente en ese hecho puntual, sino como decís tú, en otros aspectos de la vida cotidiana. Oye, Ignacia, a nosotras nos gustaría saber, probablemente, bueno, como los abusos y los episodios de violencia sexual lo hemos vivido casi todas las mujeres, ¿qué debemos hacer si sufrimos un episodio como este? O que casi que deberíamos haber hecho, como por todas las cosas que nos pasaron y no supimos cómo reaccionar. ¿Qué podríamos haber hecho? ¿O qué podríamos hacer? O de aquí para adelante, porque tampoco es como que se acaben las violencias sexuales en la vida. Yo creo que primero hay que pensar que nadie se busca esto. Yo creo que es una idea que más allá que la esperemos de otra, tenemos que convencernos. Tenemos que convencernos firmemente de que cuando somos víctimas de violencia, somos eso. Por eso yo digo víctimas, porque hay que reconocer el momento en que se ejerce violencia como un momento en que te victimizan. Y no significa que uno cargue con eso toda la vida, por eso también hablamos de sobrevivientes. Pero lo que hay que hacer es confiar en las personas que tenemos a nuestro alrededor. O sea, te puedo dar como la ruta de la denuncia, pero bueno, desde ese punto de vista, lo mejor es ir al servicio médico legal, la Brisex de la PDI, pero finalmente yo creo que es contar al tiempo que sea necesario y a quien uno crea que me va a acoger mejor. Yo creo que eso es lo que uno puede hacer más para evitar daños, como hablando de reducción de daños. Creo que es poder confiar en alguien, porque elaborar el relato de lo que sucedió es muy esclarecedor. No sé si la estructura. Sí, está bien. Oye, y no sé si ahora ya hablaste como del recorrido de la denuncia. Creo que eso también se puede encontrar en varias páginas, me imagino como Miles o la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Pero más allá del paso a paso, ya hablamos de que este proceso puede ser revictimizante y todo, pero ¿hay algún consejo que tú nos podrías dar como para hacer este proceso un poquito menos de mierda? Cuando ya pasó. Claro, como si es que decido denunciar, como tomo la decisión de hacerlo, ¿cómo me enfrento a esto de, no sé, como más fuerte? Mira, yo creo que primero entender que el lenguaje y lo que es como que el lenguaje jurídico de verdad. Perdón, no quise decir fuerte, quise decir preparada, como para que no se entienda. Podemos ser vulnerables también. O sea, hay que estar preparada porque en un juicio, sobre todo si llegan a juicio, va a haber a un abogado que va a tratar de desmentir lo que tú dices. Y eso es súper fuerte. Entonces yo creo que preparar el relato, yo creo que, no quiero psicologizar ni nada, pero yo creo que si uno decide denunciar, más allá de lo que te afecte el hecho puntual, yo creo que también hay que buscar una red de apoyo, ya sea en Miles o en el CBS, que es el lugar de violencia sexual que debe ser la mezcla de la región metropolitana, o cualquier otro espacio, ya sea más feminista, de otra índole, pero pasar este proceso de juicio, denuncia acompañada, y un espacio en el que te permita como de verdad elaborar lo que pasó, para poder estar preparada para enfrentar.
al sistema, y también pensar y estar preparada y pensar cuáles van a ser mis expectativas que yo pueda poner en esa denuncia, en ese proceso, porque el juicio ya es cuando ya avanzó y estamos casi en un buen camino, pero la mayoría de las denuncias de agresiones sexuales se avanza muy poquito, porque el estándar probatorio para las agresiones sexuales es altísimo y desde ahí es muy difícil que llegue. Entonces es generar las expectativas, hasta dónde quiero llegar, hasta cuándo me sirve, para ver si es realmente, si me va a servir o me va a sanar haber vivido, pasar por este proceso. Oye, respecto a eso, quiero hacer una acotación que Ignacia mencionó sobre el abogado que va a estar del otro lado intentando desacreditar el relato de la víctima. A mí el otro día me preguntaron mucho si yo creía que las mujeres feministas podían ser defensoras de agresores sexuales, y yo creo que 100% sí. O sea, creo que el feminismo debe permear todas las áreas, incluida la defensa del agresor sexual. Sobre todo por lo que dice Ignacia, porque una abogada feminista no va a intentar desacreditar el relato de la víctima, sino que va a intentar establecer la mejor defensa para su acusado sin ejercer más violencia sobre la víctima. Por eso siento que es tan importante que sí haya abogadas feministas defendiendo agresores sexuales, porque también eso va a tener un impacto en la víctima y va a ser... es esencial, yo creo, no seguir escuchando argumentos como los de el abogado defensor de Martín Pradena. Porque yo siento que si Ignacia hubiera estado escuchando ese alegato, esa defensa, habría sido un nuevo golpe para ella. Entonces, por eso siento que es muy importante... Antonia. ¿Qué dije? Ignacia. Perdón, estaba leyendo el nombre de Ignacia. Por eso siento que es muy importante y no criminalizar a las mujeres que son feministas y que ejercen la defensa de agresores sexuales. Eso quería acotar. Hoy encuentro absolutamente razón. Y ligando como lo que menciona la Camila Monsalva, ¿qué nos falta entonces como sociedad y como Estado para un real acompañamiento a las mujeres en caso de violencia sexual? ¿De todo? Sí, o sea, ¿qué les falta al Estado? Bueno, primero ceñirse a los tratados internacionales, porque, claro, la erradicación de la violencia de género no solo queda en la violencia intrafamiliar, y ahí la violencia sexual pasa invisibilizada, sobre todo cuando en contexto de BIF. Y bueno, hacer algo con el sistema de pruebas demasiado alto el estándar. He visto casos de verdad que porque, no sé, faltó la cabeza del espermatozoide, pudimos ver que esta chica fue violada, pero no que fue él. Y está el relato, están los peritajes, pero sin la prueba biológica muchas veces no se avanza nada. Entonces yo creo que también que el Estado no solo vele por el ingreso a procesos judiciales justos con perspectiva de género, donde la perspectiva de género de verdad se transversalice desde jueces, como dice Camila, defensores, que de verdad hay una transversalización real. Las políticas públicas no pueden ir acompañadas sin capacitaciones a las personas que la ejecutan. Entonces, desde ahí, y también abrir un poco el tema de atención psicosocial. Yo siento que ahí es muy escasa la demanda, porque tenemos los centros de la mujer, el CERNAMES, que es para violencia, incluso para violencia de género, es para BIF. Entonces, para BIF son todas aquellas personas que tengan un vínculo formal con su pareja. Entonces, quedan excluidas un montón. Y desde ahí, y quedan sin medidas cautelares, nada. Entonces, abrir los dispositivos de atención, y también entender que la violencia de género no se categoriza así tan fácil como las personas que sufrieron agresiones sexuales por un lado, las personas que vivieron violencia psicológica por otro, porque claro, las demandas son específicas porque necesitan intervenciones específicas, pero eso no significa que no pueda desburocratizar la atención a una persona que vivió una agresión sexual. Y por otro lado, yo creo que nos falta
poner en el discurso social que va a sonar loco, pero que no hay que violar y entender de qué es cuando estoy agrediendo sexualmente. Yo creo que de verdad falta un aprendizaje respecto a lo que es el consentimiento sexual, a la sexualidad en general, y también poder leer al otro en empatía. No se trata de que me guiñé un ojo, yo le guiñé otro, ok. No, es de aprender a relacionarnos afectivamente de forma sana. La responsabilidad afectiva que tenemos con nuestras amigas, con nuestras parejas, con todo el mundo. Y el discurso político yo creo que es muy importante, porque yo creo que la violencia sexual, lo más doloroso que tiene es que lo que a mí me pasó no se reconoce como tal. Entonces finalmente por ejemplo, los síntomas o el malestar que yo pueda tener siempre va a estar en discordancia con lo que me pasó. Si alguien, no sé, ponte tú, sufrió un acoso callejero, que de repente alguien lo puede ver con mucho menos grave que una violación en la calle. ¿Cómo se llama? Pero puede que esa chica le haya afectado mucho más, porque el trauma también depende en qué lugar nos pille, por decir de alguna forma, cómo va a ser nuestra historia respecto a eso. Y este discurso va a ser minimizado por todo el circuito donde vaya esa mujer, desde el CEFAM hasta el sistema judicial, incluso hasta nosotras. Es como decir, oye, pero no fue para tanto. Y desde ahí es importante poner en el discurso social qué es una agresión sexual. Por eso yo creo que es tan importante los movimientos feministas que dan la oportunidad de poner estas demandas a las mujeres mismas, de poner estas demandas en el espacio público para que empiece a hacer sentido lo que a mí me pasó. Empezamos a tener un discurso general. Es brígido que con ese de no fue para tanto, como que termina una misma como cuestionándose lo que una vivió. Exacto. Me parece súper cuático que nos falta tanto en materia de sociedad, en materia de Estado. No solamente falta como perspectiva de género en todas las instituciones del Estado, en el Estado en sí mismo, en sus prácticas, sino que aparte, como Ignacia lo decía, derribar esta cultura de la violación y avanzar en, no sé, ser mejores. Educación. Con empatía, educación sexual integral ahora ya, consentimiento, educación todo. Afectiva también. Y ahí emocional. Exacto, porque también esto va de la mano en cómo resolvemos nuestros conflictos, cómo nos hacemos cargo de nuestra sexualidad. No puede ser que los chicos, que los varones tengan un discurso en el cual, como la única forma ay, se me fue la onda, de poder competir con sus pares, de demostrar que están a la par de sus compañeros, sea como con estas actitudes que finalmente transgreden a sus compañeras, como de esto del más viril, y aunque últimamente hay un discurso más deconstruido, pero igual, la violencia se encarna, y cuando decimos que se encarna, si no nos damos cuenta de repente, en las actitudes que decimos, en cómo hablamos. Yo me han hecho un par de entrevistas así como escritas y de repente me leo y digo, por ejemplo, no sé, se escapan cosas. Su mujer, me quiero volver loca cuando dije eso, pero lo dije. Es nuestro inconsciente. Claro, estamos socializadas así, entonces yo creo que también tiene que ver esto, parte no de construirse solamente a nivel discursivo, sino que de verdad nos miremos, y cuando digamos cosas, cuando hagamos prácticas, tampoco nos avergoncemos diciendo, ay, soy poco feminista, no, sino acompañar también en el proceso entre todas y entre todos también. Oye, Ignacia, y para ir cerrando, ¿qué servicios de atención entrega Miles Chile? Si nos pudieras contar un poquitito. Mira, Miles tiene atención de consejería, que la consejería básicamente es un espacio como de primera acogida que da Miles, en el sentido de que, por ejemplo, si alguien tiene alguna duda respecto a si lo que viví es violencia, damos un espacio de contención. Las atenciones por lo general se responden vía mail, si es necesario se hace una videollamada ahora que estamos en servicio remoto. Por lo general esto pasaba en Miles.
Y desde ahí se hace un acompañamiento con una dupla que pues tenemos pasantes, tenemos las psicólogas de Miles, y desde ahí de todas las personas que colaboramos en Miles de distintas formas, le hacemos un acompañamiento, o sea, una entrevista en la cual se pueda problematizar, orientar, tener información legal, y después, si es necesario, vemos si hay que derivarla a algún lugar. Yeah. ¿Y esto lo hacen a nivel de territorio nacional? Por ejemplo, tú mencionabas ahora que están trabajando de forma remota, quizás más fácil contactar con chicas de otras regiones. Eso nos pasó mucho. Miles Chile, se hizo Miles Chile al momento de ¿cómo se llama? De que se remotizó todo, porque efectivamente se han hecho capacitaciones a lo largo del país, pero la atención, claro, estaba concentrada más en Santiago. Entonces, claro, esto nos ha permitido de repente orientar a una chica respecto a un caso que estaba en la Araucanía. Y ahí también ha sido un trabajo bien importante de las pasantes de Miles, porque pues, sobre todo las chiquillas de social han tenido que buscar redes y se han movido un montón, porque Miles es una organización grande de espíritu, pero somos pocas. Igual, gracias Ignacia por toda la información, y también quería recordar que en el sitio web de Copadas, copadas.cl, y en nuestras redes sociales dejamos, o sea, en nuestro Instagram dejamos ahí 10 organizaciones feministas para acudir en casos de violencia de género. Hay varias, y la primera de hecho de la lista es Miles. Así que por si necesitan recordar la información, ahí pueden encontrar varias organizaciones que luchan por la misma causa. ¿Nos despedimos? Sí, muchas gracias, Ignacia, por acompañarnos en este gracias capítulo. por la pega que hacen también. Sí, muy valiosa. Feliz, me encanta. Ya, muchas gracias. Gracias por educarnos. Chao. Chao, que estén muy bien. Chao. Así termina un nuevo capítulo de Copadas, tu espacio seguro. Acompáñanos todas las semanas para reflexionar, conversar y tirar la talla entre amigas.